eh, en los avances de la siguiente sugerencia que he subido como instrucciones en el Classroom. O sea, en las nuevas instrucciones les había especificado que necesitábamos que ustedes ya definan bien los temas en las páginas adecuadas de la revista que se está elaborando y además que los números de página estén en un lugar que le corresponda. Otro detalle que necesitamos es que en la portada se mencionen los temas de las páginas interiores. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo les está yendo o cómo les ha ido con esas nuevas instructivas en el trabajo de la revista? En esta parte sería en la segunda fase de la revista. A ver Álvaro, ¿cómo te está yendo a ti? Ya estoy haciendo, pero me falta. Es muy complicado, muy complicado. Ya. Y a ver, ¿quién está Miri? En el orden. Misiel, ¿cómo te está yendo a ti? ¿O cómo te fue? No sé. Ah, ¿Me escucharon? Misiel decía cómo te estará yendo con lo esto de la revista en la segunda fase. Creo que no está atenta. Bien, le preguntamos igual a Joan Fernández cómo te está yendo con esto de la revista, pero en su segunda fase ya. Buenas noches, licenciado. Pues sí, me está yendo bien, dicen. Estoy trabajando en eso de la portada y bueno, ya estoy quedando con unos retoques más. Y bueno, el contenido más, le tengo que añadir unas 2 páginas más que me faltaban y bueno, en eso estaría trabajando. ¿Ya? A ver, ¿cómo te está yendo? A ver, ¿dónde está? Lisbeth, ¿cómo te está yendo a ti en la cuestión de la revista, pero en su segunda fase ya, donde no tenemos que tener bien definido esto de tener en la portada los títulos de de los contenidos de las páginas interiores y además de las numeraciones, ¿no? Sí, licenciado, buenas noches. Estoy avanzando también, me está yendo bien, mejorando algunas cosas y aumentando y tal vez cambiando algunas cosas. Ok. De la misma forma, ¿dónde está mi orden de acá? Ya. Franz Ramos, ¿cómo te está yendo a ti con esta segunda fase de la revista? Bueno, a pesar que ya lo tenías avanzado en la primera fase, ¿no? Pero, ¿qué nuevos ajustes has logrado hacer? Si hay dudas o algo así. Ah, Franz Ramos, ¿estás por ahí? Te preguntaba cómo te fue con la segunda fase de la revista. Ya, creo que no está atento. Bien, le volvemos a preguntar más luego. A ver, le vuelvo a preguntar a Misiel cómo te estará yendo con esto de la revista en su segunda fase.
Ulises, buenas noches. A ver, Franz, ¿cómo estás? ¿Qué Franz. tal? Sí, sí. Dime, ¿cómo Disculpe, he está tenido yendo? un problema con el micrófono. No pude, no pude conectar. El... Sí, sí, Ulises, estoy añadiéndole más cuerpo, ¿no? Y bueno, ya en la primera que le había presentado ya tenía marcadito los títulos. Ahora, para la otra parte estoy usando ya eh, las columnas de cuatro. Estoy haciendo otra composición. Ya, ya, Sí, va en eso, tampoco tengo mucho avance. ya, perfecto. Bien, a ver, bueno, más luego les preguntamos a quienes faltaran. Y bien, lo que vamos a avanzar hoy es un detallito interesante acerca de lo que puede hacer también el programa InDesign. Y en este caso vamos a ver esto de las tablas. Yo creo que la mayoría de ustedes eh, ya conocen, por ejemplo, el uso de las planillas o cuestiones de cálculos y demás, pero en el programa Excel, ¿no? Entonces, en el Excel, por ejemplo, a ver, les voy a compartir una pantallita. Miren, ya, ahí, seguramente se ve. No, esta es mi hoja de InDesign. A ver, aquí tengo una de Excel, es una planilla de asistencia simple, ¿no? O sea, está un número digamos, de personas, los nombres de las personas y digamos un marcador donde se dice, donde se apunta la asistencia, ¿no? Y al final un contador donde dice un número total de asistentes. Entonces, esta planilla simple está hecha en Excel. Entonces, diremos una buena ventaja del InDesign es que podemos llevar plantillas, o mejor dicho, planillas como esta u otras tablas que fabriquemos en el Excel, incluso las podemos llevar fácilmente al programa InDesign. A ver, hagamos esa inclusión. Entonces voy a abrir el InDesign con hojas en blanco. En esta ocasión he abierto un documento con, a ver, con 4 hojas en blanco. Están de forma inclinada, o sea, a lo horizontal, y le vamos a insertar a estas páginas esa planilla que tenía en el Excel, ¿no? Entonces, para eso, eh, para en realidad estaríamos con eso importando una tabla que se ha fabricado en otro programa, ¿no? Pero también vamos a ver cómo podemos generar las mismas tablas en el propio programa Excel para que luego las podamos personalizar. Y al personalizar las tablas, bueno, podemos hacer un montón de cosas que vendrían reguladas por los espacios que nos dan precisamente las filas y columnas, pero de un espacio ordenado con o sin márgenes arriba, abajo o izquierda, derecha, ¿no? En este caso, como hemos visto en este otro documento, una planillita de asistencia, esa misma la voy a trasladar al documento InDesign, ¿sí? Entonces, para eso vamos a usar la opción de importar y nos vamos a la parte de archivo. En archivo existe la opción de no es la instrucción importar, sino colocar es el término que usa el InDesign para importar archivos de otras extensiones. Entonces voy a irme a la parte que dice colocar. Y cuando yo le pongo a colocar, bueno, me manda un buscador, ¿no? Yo voy a ir al buscador y a ubicar el mismo elemento que les había mostrado. Asistencia, dice, y bla, bla, ¿no? Bueno, el archivo se está usando porque está abierto. Lo voy a cerrar este que tenía abierto y una vez que esté cerrado, recién me va a permitir usar. Y ya lo he seleccionado, lo voy a poner a abrir, pero ojo, antes de abrir lo voy a poner aquí, mm, tiquear el lugar donde dice mostrar opciones de importación. Lo voy a tiquear
y listo. Por si acaso aquí también está tiqueado donde dice reemplazar elementos seleccionados. Esto ocurre cuando nosotros hagamos cambios en esta tabla, en esta planilla, y los cambios que hagamos en el momento de grabar, además de grabarlo como elemento colocado dentro del InDesign, en su documento origen, que sería la tabla, la planilla de Excel, le va a hacer cambios. Y por eso, si nosotros queremos que sea así, entonces le ponemos, tiene que estar tiqueado esto, ¿no? Que dice reemplazar elemento seleccionado. Bien, entonces yo le voy a poner que sí reemplace el elemento seleccionado en los cambios que pudiéramos hacer en el programa InDesign. Listo, ya está seleccionado, le pongo abrir. En abrir, como yo le he tiqueado la parte que decía opciones de importación, entonces me saca esta ventana y ahí tenemos todos estos detalles que vemos en esta ventanita que ha salido, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos en el Excel eh, hoja 1, hoja 2, no sé, las hojas que necesitemos, en las que necesitamos trabajar, entonces esas se van a incorporar a esta parte que dice hoja, ¿no? Aquí donde dice ver, bueno, está ignorar. El rango de celda nos dice que de la A1 hasta la C30 nos da a entender eso, cómo está funcionando la matriz según el ordenamiento que tiene el Excel, ¿no? Entonces eh, tiene ese rango establecido y bueno, más abajo nos dice importar celdas ocultas no guardadas en vista. También más abajo dice tabla no formateada, o si le hacemos un clic en la parte, en la pestañita, nos da estos detalles: texto tabulado no formateado, formateado solo una vez. Y bueno, todo esto que tiene que ver con las tablas para que podamos importarlas en el programa InDesign. En este caso lo demás lo voy a dejar tal y como está y le pongo OK, ¿no? Y bueno, me aparece una especie de seguidor del cursor, y donde le haga clic ahí es que se va a insertar esta tabla, ¿no? Y bien, ya está inserta mi tabla, que la he importado del programa Excel, ¿sí? Y, y bueno, es una ventaja, decía, porque esto sigue siendo editable, ¿no? Miren, yo agarro haciéndole doble clic a alguna de las celdas. ¿Y qué pasa si nos hubiéramos equivocado en un nombre? Por ejemplo, a ver, Javier Tapia, por decir, que no era Javier con J, sino era Javier con X. Entonces yo le cambio nomás eh, el texto y le corregimos, ¿no? Bueno, tal vez no se haya visto, lo voy a ampliar un poquito. Ahora sí. Antes decía ahí Javier Tapia, pero con J. Ahora diremos que lo he corregido y dice Javier Tapia, pero con X, la parte de Javier. Y bueno, de esa forma podemos incluir estas tablas a través de ese comando colocar, ¿no? Y siguen siendo editables. Por ejemplo, una vez que está activado este modo texto, fíjense, el modo texto está activado en la barra de herramientas del lado izquierdo, 1, 2, 3, el cuarto botón. Y mientras esté activado ese elemento, entonces puedo seguir, eh, tengo los atributos de editar esta tabla con diferentes cambios que necesite hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si aparte de los números tiene mucho espacio en el horizontal? Entonces puedo reducirle. Y fíjense, me voy a acercar solamente al, al margen, al límite que tiene el alineamiento de las columnas, y mi cursor
al acercarme, cambia a una flecha horizontal que tiene puntas en ambos extremos, ¿no? Y cuando está así, yo puedo hacer un clic sostenido para, eh, por ejemplo, volverle más ancho al espacio de los números, por ejemplo, por un lado. Por el otro, podemos volverle más angosto o más cabalito, como necesitemos en el documento que estemos trabajando. ¿Qué tal si aquí, por ejemplo, donde están los nombres, existe mucho espacio en blanco, diremos hacia la derecha? Entonces yo agarro igual el limitador que está, puede ser ahí arriba donde yo estoy ubicando el cursor, o en cualquier lugar de eh, donde me acerque a la línea, en este caso vertical, ¿no? Y le hago un clic sostenido y le muevo. Y ahí está. Ya tengo más angosto ese lugar. ¿Y qué tal que si necesito también que sea más angosto la parte donde están los unos? Entonces, de igual forma, agarro de cualquier lugar de la posición vertical la tabla y le hago un clic sostenido hasta, bueno, hasta que esté, ¿cómo se diría? Hasta que esté de acuerdo a como nosotros necesitamos esta lista. ¿Sí? Bien. Entonces, esos cambios, por ejemplo, ya le hice. Otro detalle que podemos hacer con esto es, por ejemplo, fíjense, cuando yo vaya a seleccionar dos celdas, por ejemplo, a ver aquí, a ver un segundo, ya aquí en la parte de donde dice lista de asistencia y no donde dice, donde hay unas dos celditas hacia arriba de la parte que dice lista de asistencia, voy a seleccionar de golpe haciéndole clic sostenido de izquierda a derecha, voy a seleccionar las celditas, esa que es casi cuadrada y la larga. Le hago un clic sostenido y ya está. Pero cuando la he seleccionado, fíjense que arriba me cambia el menú, el estilo de menú, ¿no? O sea, fíjense, cuando está solamente seleccionada una celda, el menú es de un estilo, de un tipo, sí, para que nosotros trabajemos solamente con los atributos del texto. Y texto y párrafo, mejor dicho. Pero cuando yo le hago la selección, puede ser solamente de toda una celda o como en este caso de dos, entonces cambia el menú a tener estas opciones, pero que ya me permiten trabajar con las celdas. A ver, por ejemplo, aquí, si yo necesito que estas dos celditas de este lado que están seleccionadas, así como hacemos en el Excel, se vuelvan una sola, entonces me voy a esta parte del menú que ha aparecido arriba y que tiene como que una cruz entre una línea horizontal. Y cuando me acerco dice combinar celdas, ¿sí? Yo le hago un clic y listo, se ha vuelto una sola celda. Ahora quiero que la parte de ese lugar donde decía, bueno, no decía nada, ¿no? Pero sí esa celda que está ahora arriba es solo una celda larga. Quiero que se combine con el texto de abajo, entonces selecciono ambas y hago el mismo procedimiento, ¿no? Y ya tendría más o menos esta idea. Ahora si necesito emparejar esto, tal vez tengan que llevarle así o de lo contrario volver unos pasos y esta celda que es asimétrica a trabajarla de otra forma, ¿no? Pero si se han dado cuenta, al hacer ese tipo de selecciones, ya se, ya se incluyen estas opciones de, ¿cómo se diría?, de personalización de las celdas. A ver, si se dan cuenta de la cuestión del lado izquierdo es para manejar el texto como ya lo conocemos, ¿sí? O sea, está ¿cómo se diría? El tamaño, el tipo de letra,
el atributo extra de la letra, el interlineado, luego la alineación, si va a ser izquierda, al centro, derecha, justificado, no sé. Y después también tenemos como se hace en el Excel, ¿no? Tenemos alineación superior, alineación central, alineación inferior, tenemos el texto que va a estar parado, puede estar el texto inclinado, bueno, aquí no se ve porque al inclinarse y como es un largo texto, deja de aparecer en las celditas que tenemos. ¿Ya? Puede ser el texto de cabeza, puede ser inclinado 90 grados pero hacia el otro lado, no, tampoco se va a ver, o normal. Y también aquí donde un poco más hacia la derecha está la parte que dice, a ver si me acerco, va a aparecer un letrerito emergente y dice el número de filas, ¿no? Nosotros podemos cambiar eso también. De momento está en 30, porque así es como lo he copiado del Excel, como se ha importado, ¿no? Puedo hacer que tenga más filas en vez de 30, yo lo puedo poner, a ver, 35, por ejemplo. Y listo, esas celdas se han aumentado, fíjense, hacia abajo. Ah, bueno, aquí no se nota, pero si yo amplío el espacio de, de trabajo, entonces ahí se notan las celdas extras que le he aumentado hacia abajo. ¿Sí? Entonces, a ver, otra vez selecciono. Listo. Y luego está la parte que ya habíamos visto, esta parte de combinar celdas, la de abajo, de momento no se activa porque tenemos dos celdas que son diferentes y la parte de abajo lo que hace es separar celdas. En este caso tendríamos que agarrar una sola celda que no tenga cruces con otras líneas o columnas y ahí recién se va a activar esta parte que dice separar celdas. Después, un poco más a la derecha, están los atributos de el espesor de línea, que a ver cómo les explico esto. Las líneas tienen un espesor que puede ser más grueso, más delgado. A ver, le voy a poner de golpe un espesor mayor que el que viene por defecto. Por ejemplo, 10, que es el doble. Entonces, a esta celda que tenía activada, el espesor ya le ha subido, pero a un tamaño de 10, ¿no? Lo voy a deshacer y vuelve a ser como antes. Más abajo está el tipo de línea. En este caso, las líneas no solo son sólidas, podemos jugar con con todas estas variantes que hay presentes en el Excel. A ver, ¿qué tal si escojo una de estas que tenga dos, dos líneas? Ah, ahí y listo. Y el espesor, para que se note, lo voy a poner 4. Y listo, ya está la parte de el nombre resaltado con ese tipo de línea, ¿no? Aunque en este caso me hubiera gustado resaltarle hasta la derecha. A ver, probemos. Entonces voy a seleccionar desde el lugar que tiene el número, el lugar que dice nombres y apellidos y donde está el otro puntito. Y ahí, a ver que desaparezca y ahí voy a seleccionar un tipo de línea y un espesor. Había dicho que me convendría trabajar con un espesor de 4. Bueno, aquí, por el error que he tenido antes, em, se, se corta la continuidad de la línea, ¿no? Por eso es que
mi dibujo me sale como están viendo aquí, es una especie de curva, de rectángulo truncado, digamos, por el quiebre de la línea que venía muy a la derecha con esta otra línea que está por encima de donde dicen nombres y apellidos. Entonces, de esa forma podemos personalizar todas las celdas. Fíjense, por ejemplo, si quiero resaltar más abajo el, el lugar que dice total de asistentes, bueno, no se nota y me marca con punto rojo porque el espacio es muy chico y no permite que se vea el número. Lo amplío un poco más y recién el número va a ser visible, ¿no? Entonces, donde dice total asistentes, ¿qué tal si yo necesito que se resalte, eh, aunque vengan con una celda por separado, pero que se resalte la parte que limita tanto al texto como al número que está aquí presente? Entonces, eso es lo que puedo, eh, puedo escoger ese tipo de estilo de trazo de la línea. A ver, aquí lo voy a poner una línea segmentada, por ejemplo. Y ya está. Bueno, aunque no le hace resaltar mucho. Mejor le pondremos una línea así, fino con grueso. Y tal vez el espesor que no sea de un punto, sino otra vez de 4 como antes. Y ya está. Entonces, así va a ser mi estilo de hacer este tipo de texto. ¿Sí? A ver. Todo esto es configurable igual como lo que podemos configurar en el programa Excel, por si acaso. O sea, cuestiones generales de aspecto, ¿no? O sea, podemos eh, desde editar el tipo de letra, los atributos que tenemos aquí arriba, editar la inclinación que va a tener en uno u otro sentido, editar esto de las alineaciones, hacia qué lado van a ir, incluso las justificaciones, el número de filas, el número de columnas. A ver, voy a hacer una pausita aquí y voy a aprovechar para preguntarles a los que ya están presentes si ustedes ya han manejado el Excel o tienen, diríamos, una noción de Excel, cosa que tal vez lo que estoy indicando para los que sí han manejado el Excel de una u otra forma les va a parecer familiar, pero a quienes no hubieran manejado el Excel tal vez no. Entonces me pueden confirmar con un dedito, con una manito, si, si los que están en la reunión ya manejan por lo menos básicamente el Excel. Le dicen, yo no sé manejar el Excel. Ya, Álvaro nos decía no, que no lo han manejado y solamente dos personas nos indican que sí, o sea, Camila y Misiel. Las demás personas, ¿cómo estarán en cuanto al Excel, no? A Lisbeth también nos dice que sí, sí, que sí, que sí ya tiene conocimientos en el Excel. Bien, entonces voy a suponer que las otras personas no lo han manejado el Excel, pero tampoco es... A Medina también nos levanta la manito, ¿no? Ya, a ver, entonces voy a suponer que las otras personas no han manejado el Excel o no han tenido la necesidad de manejarlo, ¿no? Bien, a ver una pauta del Excel.
¿Qué podemos hacer con el Excel? Con el Excel podemos, por ejemplo, hacer planillas, podemos hacer eh, tablas de, como el ejemplito que les mostraba, ¿no? Tablas de asistencia. Pero lo genial del programa Excel es que podemos automatizar cálculos según las, ¿cómo se diría? Las alineaciones en filas o columnas que tenga el Excel. Y por eso es que programas así como el Excel se usan para, por ejemplo, las notas, para el cálculo de notas, ¿no? O sea, cuando calculamos notas, tenemos que, por ejemplo, sacar promedios. Y para sacar promedios a veces necesitamos la nota de un, ¿cómo se diría? De una primera prueba, segunda prueba, una tercera, por decir. Hay que sumar las tres pruebas y luego dividirlas entre tres para sacar un promedio de las tres, digamos. Y ese promedio tal vez tenga que sumarse aparte con, no sé, con un examen final, por ejemplo. Y con el examen final volver a promediarse. Entonces, esos cálculos no son directos en otros programas, pero sí se pueden automatizar en el programa Excel. Entonces, esa es diremos, la gran utilidad que tiene el programa Excel para el cálculo de planillas y cálculo en general de temas que tengan que ver con números así que puedan estar alineados en filas o en columnas, ¿sí? ¿Y por qué, diremos, usamos el InDesign para recapitular, digamos, hacer que estas tablas también puedan salir con todos sus elementos en el InDesign? Como el InDesign nos permite hacer y tener más y mejores adornitos para la parte del diseño, entonces podemos por eso importar estas tablas para que a través de esta importación podamos nosotros eh, trabajar mejor en el diseño. En el diseño, en este caso, de cualquier tipo de textos, libros, revistas, no sé, pero que en ahí tengan la inclusión de este tipo de tablas, ¿no? Entonces, esa es una gran ventaja para que nosotros podamos, mm, ¿cómo se diría? Que nosotros podamos hacer este tipo de inclusiones de elementos de otros programas en el InDesign. Ya, volviendo al programa. Un segundo, les voy y ya están viendo lo que estoy compartiendo. Hay un detalle, ¿no? Fíjense, yo le he puesto aquí donde dice Paula Arizaga, le puse 0 y el número 23 no ha cambiado. Eso es porque como el programa InDesign es de diseño solamente, no tiene el atributo de hacer el cálculo. En cambio, en el Excel, si yo le hubiera cambiado a este lugar donde dice, donde es el contador de asistencia, si yo le hubiera puesto 0, entonces este valor de 23 se hubiera cambiado automáticamente a 22. Pero en este caso, aquí en el programa InDesign, no cambia porque no, no puede calcular lo que ya estaba predefinido para que calcule en el Excel. Sí, ese detalle hay que considerar, pero como habíamos puesto reemplazar al documento anterior, entonces yo cuando le ponga guardar, en un momento de guardar, también me va a preguntar si voy a reemplazar los nuevos cambios que hice en el documento original de Excel. Si le pongo sí, entonces este valor 0 se va a actualizar y este número 23 ya, como depende, diremos, de que sumen todos los unos, entonces va a cambiar al número 22. Ese detallito nomás hay que tener en cuenta cuando hagamos cambios en las tablas que ya tengan algún tipo de cálculo y como el Excel en el momento de importarnos nos da los valores ya calculados, entonces
estos no se van a actualizar hasta que hagamos esa instructiva en el momento de guardar, ¿sí? Ya, ahora bien, le voy a volver a como estaba antes. Aquí le voy a volver a poner 1 y listo. Ya. A ver, otros detalles que podemos editar en las celdas. Por ejemplo, voy a hacer una selección de una celda completa. Puedo seleccionar haciéndole un clic sostenido fíjense, haciéndole un clic sostenido primero al elemento y me paso un poquito y ahí se selecciona toda la celda. Si se han dado cuenta, tendría dos fases de selección, ¿no? Una que es de los elementos aislados. Miren, estoy aquí donde está el 1. Selecciono solamente el 1, pero si hago una selección un poco mayor, entonces se va a seleccionar toda la celda. Por eso es que se pinta de color negro. A ver, aquí donde dice Fátima, le voy a hacer un clic a la parte que dice, miren, por ejemplo, a la E, O y R, y cuando le amplíe un poco más, de golpe va a saltar a seleccionarme todito. Si queremos resumir procesos y digamos solamente le voy a hacer un clic en algún lugar de la celda y puedo apretar la tecla escape del teclado. O sea, ESC, así es su abreviatura, ¿no? Y generalmente está ubicado en la parte izquierda arriba del teclado de cualquier computador. Entonces le pongo ESC y selecciona automáticamente todita la celda. A ver, voy a volver a poner aquí otro. Lo mismo, ESC. Y ya está, ¿no? Entonces ya tengo ese detalle. Ya, a ver, me voy a detener aquí y vamos a hacer algunas modificaciones en esta celda para que tengamos más idea de cómo puede el InDesign cambiar y permitirnos, o sea, qué cosas nos permite hacer con las celdas seleccionadas. Y ahí está todito. Y hasta aquí arriba como me aparece la celda seleccionada. Y, por ejemplo, tenemos aquí en la parte del coloreador, en este caso el relleno, no está activado, pero sí está el trazo activado. Si yo le hago doble clic al relleno y le pongo un color, a ver, un color diferente del blanco y negro, que sea verde, por ejemplo, ya está. Me pinta de color lila, pero eso solamente cuando, como si nos dijera que sigue resaltado, y cuando me aleje o le haga clic en otra celda, va a mostrarnos el color real como lo hemos escogido. Sí, ese sería el fondo, por ejemplo. Ahora si quiero cambiar la parte de las letras donde dice Nilo Cardoso, por ejemplo, entonces le pongo aquí en el coloreador le pongo la parte que dice trazo. En trazo le voy a poner color, a ver, un color diferente, rojo, por ejemplo, un naranja, le voy a poner naranja, ahí está. Y en este caso ese trazo se ha puesto alrededor del texto, ¿no? Ahora, el interior del texto donde están las palabras Nilo Cardoso, las voy a seleccionar o sea, agarrando el texto, y ahí me voy nuevamente a donde dice trazo, perdón, relleno, y el relleno le voy a cambiar el color a que necesite, un verde más claro, por decir. Y listo. Entonces ahí tenemos ya esos cambios que hemos hecho en la celda por separado, ¿no? Por si acaso, en versiones que son diferentes que la que yo estoy usando, aquí estoy usando yo el CS4, en las versiones arriba del CS5, el color ya es diferente, ¿no? Es más, no tiene tanto claro en el plomo, es más oscuro, y eh,
algunas de las instructivas de aquí, de la parte de arriba de las celdas, en el caso de manejo de tablas, tienen un aspecto diferente. Entonces, además de eso, se han aumentado algunos cuantos comandos más que nos permiten, así como en el programa Excel, nos permiten jugar con el límite izquierdo, derecho, abajo y arriba, y esas cositas que le han aumentado de extra, diremos, en el InDesign, para que sea más parecido en su edición a como es el Excel. ¿Sí? A ver, voy a dejar de compartir un ratito y pues voy a hacer una pausita aquí para volverles a preguntar a quienes me faltaba preguntarles cómo les está yendo en esto de su revista. A ver, me acordaré a quienes no les pregunté. Creo que, ya, creo que me faltaba a Misiel Barrera. ¿Cómo te está yendo con tu revista en su segunda fase? Buenas noches, licenciado. Me está yendo bien. No sé si podría compartir mi pantalla para que me pueda, digamos, dar algunas recomendaciones para, para ver si lo estoy, para ver qué es lo que lo podría arreglar, tal vez. A ver, podemos ver esta parte de la portada. Me interesa ver lo de la portada porque eh, ahí es donde tenemos que darle el aspecto más atractivo de la revista, ¿no? A ver, dame un segundo, voy a activar y ya está, ya están los atributos para que puedas compartir. Si lo tienes a la mano, puedes compartirlo. Yari, ¿se puede ver? Ahora sí, dice siempre una novedad, ¿no? Ese es el nombre de la revista, ¿sí? Sí. Y esos son, bueno, los títulos y subtítulos, lo que, bueno, se va a continuación en las páginas interiores se van a hablar de estos temas, entonces lo puse de esta manera. Ya, una consulta. Aquí tienes uno, dos, bueno, aparentemente tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ah, seis temas, ¿verdad? Sí, Ya. La recomendación era de cuatro temas, pero tú le has puesto seis, ¿sí? ya en ese caso tal vez podría eliminar o está bien los 6. No, no, está bien, está bien. No, no, la recomendación solamente era una base, digamos, ¿no? Y ustedes según su necesidad, bueno, tenían que ver. La recomendación era cuatro temas, pero lograr distribuirlos en seis páginas. Así. Pero en este caso, tú ya has distribuido supongo que cada página un tema, ¿no? O algo así. Sí, Ya, no hubiera problema. Eh, Otro detallito que aquí vamos a necesitar ahora es que en algún lugar de donde muestras los títulos perdón, ujú. los subtítulos de cada tema, eh, le pusieron una referencia de en qué página va, ¿no? Por ejemplo, búsqueda Ya. del COVID, así, en qué página va. Entonces, eso me falta de la página y también entonces me faltarían lo demás, colocar numeración de páginas. Sí, Entonces, sí, eso sí, es lo que sí me falta. sí, por si acaso les he subido unas instructivas para la fase 2 de la revista en el Classroom y ahí está precisamente eso de ya empezar a ver esto de la numeración de páginas, ¿no? Como es solamente de 8 páginas o dependiendo del caso, algunos posiblemente lo hayan subido el número, entonces de todos modos tiene que haber una referencia o sea, de ponerse en el lugar del lector, ¿no?
el lector va a ver la portada y dice, y tal vez por cuestiones de tiempo, no tiene mucho tiempo para leer toda la revista, pero sí le interesa un artículo, ¿no? Por ejemplo, le puede, le puede interesar esto de, por ejemplo, en tu caso, Domos en el Salar de Uyuni, dice. Ah, qué interesante, yo voy a ir al Salar de Uyuni, dice, y agarra la revista y solamente quiere leer eso. Entonces, para no buscar hoja por hoja la revista, aunque aquí está en el mismo orden, supongo, de que están dentro de la revista, le ayuda mucho que tenga el número de página, ¿sí? Para que directamente busque el número de página y quizás abra el artículo que le interesa, ¿no? Ya listo. Ya, ese detalle y después, ya que lo estás mostrando aquí, podemos ver las interiores, páginas interiores. Claro que sí, esta es la primera página. Interior es una, esta es otra. ¿Ya? Luego las interiores las has trabajado distribuyendo el texto de forma que se acomoden a las cuatro columnas y algunas que combinen, ¿no? O sea, Sí, agarrando dos columnas con las 4 columnas, sí, con la retícula que usted nos había dado, en base a ese trabajar. y así, o su equivalente, ¿no? No necesariamente tienen que basarse en que todo esté en cuatro columnas, sino también pueden combinarlas hasta en mitades, o sea, usar de golpe dos columnas, usar de golpe tres, usar incluso mitades, uno y medio, dos y medio, o cosas parecidas. Y aún así va a seguir siendo equivalente. Y a esos algunos autores les llaman columnas falsas cuando no se acomodan exactamente a las, ¿cómo se diría? A, a- a las líneas imaginarias que tenemos por cada columna, ¿no? Ya. Sí, está bien. Y en la última parte tú le estás poniendo los créditos, ¿no? O en algún lugar. Bueno, esa es mi contraportada, dicen, pero en esa parte estaba un poco perdida, digamos, qué es lo que tengo que colocar. Ah, ya. Los He créditos, leído que en las, ujú, eh, he leído que en la contraportada a veces se coloca también auspicios o algún spot publicitario también. Entonces, en esa parte quisiera que me recomiende, digamos, esta es mi contraportada, pero no sé si está bien. eh, no hay mucho problema con cómo hayas distribuido los elementos, pero sí necesitas reservar un espacio, eh, por lo menos de un cuarto de hoja, para que ahí pongas los créditos. O sea, los créditos, ¿qué son? Son, por ejemplo, quién es el autor de la revista, si tienes algún, eh, si, o sea, datos generales de la revista, ¿no? ¿Qué pasa si alguien quiere comunicarse con la revista? Entonces necesitas correos electrónicos, teléfono, puede haber teléfono fijo, celulares. Si son varias personas, entonces celulares de todas las que necesiten. También tiene que estar ahí presente el datos generales de la revista, ¿no? O sea, generalmente las revistas mm, tienen, tienen una continuidad, o sea, una numeración, ¿no? O sea, puede ser revista, a veces los ordenan dependiendo de con qué frecuencia salgan, o sea, las revistas a veces salen semanalmente, quincenalmente o mensualmente. Incluso hay revistas que vienen trimestralmente y otras raras semestralmente, ¿no? O sea, según esas frecuencias, tienen pues una numeración. Entonces puede corresponder a esta revista, a la revista uno semana uno algo así. Entonces esos detallitos hay que aclarar y esos sí o sí tiene que estar el nombre del autor, ¿no? En tu caso la autora, con, eh, con tu nombre y si no quieres poner un dato exacto del correo o teléfono, entonces te inventas, pero tiene que estar ahí especificado eh, en un lugar que tú veas conveniente. Viendo cómo has acomodado aquí a los dos muchachos, posiblemente puedas hacerle
¿cómo se dice? Una división de la hoja en la parte de abajo y ahí que le pongas todos los créditos de la revista. ¿Sí? Ah, ya, Lisa, muchas gracias. Eso lo voy a añadir entonces. Ya. A ver, entonces eso hazlo en tu armado de revista. ¿Sí? A ver, luego me faltaba preguntarle no recuerdo cuáles compañeros, a ver dónde están. Ya, creo que a Melina me faltaba preguntarle cómo andaba en esto de su revista, ¿no? O ya te había preguntado, no recuerdo. Melina Samara. Ya, creo que no va a poder responder en este momento. Bueno, luego le volvemos a preguntar. Ya, no hay problema. Entonces, luego te preguntamos, ¿sí? A ver, entonces, a Camila Berenice, ¿cómo te está yendo con tu revista? Buenas noches, licenciado. No sé si me llamó antes. Bueno, es que mi internet está algo lento, entonces. El procedimiento de mi revista, según yo, ha estado bien. Acabo de ver bueno, hace unas horas vi los nuevos parámetros que subió. Entonces, hay cosas que me faltan agregar, porque en la portada yo no puse los temas de los que se iban a tratar dentro de mi revista, porque yo escogí hacer una revista de moda, pero con temas diferentes, pero referentes al moda. Ya. Entonces, esos cambios recién le vas a aplicar, ¿sí? Sí, O ajustes, ¿no? la segunda falta. Sí, sí. Ya, no hay problema. Entonces, sigue avanzando con tu material. Y, y, y bueno, sí hay que tener cuidado en esto de darle esos patrones de revista, ¿no? Debes tener alguna revista a la mano y fíjate qué elementos tienen ahí. Por ejemplo, siempre va a haber un número, una referencia del número de página y cosas así. ¿Sí? Sí, eso estaba viendo en ejemplos también de internet. La primera vez que hice la fase, pero no me pude agregar. Ahora que ya tenemos esta micro, yo ya le voy a agregar los ejemplos que le faltaban. Ya, sí, eso, no nos hagan pisar con el tiempo. Ya, a ver, le pregunto lo mismo a Saraí Espinosa. Buenas noches, licenciado. Sí, ya lo estaba arreglando igual mi trabajo. De acuerdo a los nuevos parámetros que se ha designado en el Classroom. No he logrado avanzar mucho porque he estado con entregas finales también en la universidad y entonces me falta todavía completarlo. Pero hasta el día miércoles ya lo voy a completar la segunda fase y igual lo voy a presentar. Yo creo que ese día ya voy a tener incluso más dudas sobre algunas cosas porque he estado viendo con respecto a la portada que me confundo mucho para poder hacerla porque no sé cómo organizar tal vez los datos o la información porque las imágenes no sé tan bien cómo organizarlas. Me he estado confundiendo bastante en eso, en el diagramar la portada. Y creo que esa ha sido mi mayor complicación hasta el momento porque he sido lo que más me ha estado retrasando. Ya, no hay problema. Entonces, igual sigue avanzando considerando esas nuevas pautas que están en el Classroom, ¿no? Está bien, muchas gracias, licenciado. Ya. Entonces, bueno, volviendo a lo que estábamos haciendo, voy a volver a compartir pantalla. Ya, listo. Ahí. Entonces, esta primera parte de cómo hacemos la importación de una tabla externa al programa InDesign, supongo que se ha entendido, ¿no? O es que hubiera algún detalle que aquí no, no está claro. ¿Me pueden, mm, no sé, confirmar con la manito o al chat o por el micro?
También si hubiera algún detalle que aclarar, sería bueno que me mencionaran ahora, ¿no? Que lo mencionaran ahora, mejor dicho. A ver, tenemos a alguien en el chat y dice, sí, se entendió. Solamente una persona me ha indicado eso, los demás no han confirmado con manito, pero a ver, alguien ya. Bueno, solamente dos personas me han escrito al chat indicando que se ha entendido o algo así. Y no veo manitos de confirmación. Ya. Pero bueno, tampoco es tan para perderse, ¿no? Entonces, otro detalle de esto de de las celditas y la lógica de tablas que podemos conseguir con el InDesign es que también son, así como hicimos en unos ejercicios anteriores, le hemos dado, por ejemplo, estilos, ¿se acuerdan? A los párrafos, y también hemos dado estilos a las letras. Aquí también se le puede dar estilos. ¿A dónde? A toda la tabla, o sea, toda la tabla puede tener un estilo. Luego a las, eh, ¿cómo se diría? Eh, al interior de la celda se le puede dar también un estilo, y a los párrafos que están dentro de cada celda también se le puede dar un estilo. E incluso los estilos que nosotros le demos a los párrafos normales, digamos, con los que habíamos trabajado más antes, incluso esos siguen activos aquí en el programa InDesign. Entonces, si se dan cuenta, eso de crearse los estilos por anticipado nos ahorra un montón de trabajo, porque así ya no tenemos que volver a estar, por ejemplo, volver a estar dándole color, espesor a las líneas, distribuyendo algunos elementos que nos hacen perder tiempo, ¿no? El objetivo de usar los estilos es precisamente ahorrar tiempo y que haya cierta uniformidad eh, gracias a estos estilos en el documento o trabajo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, aquí ya hemos visto cómo hemos importado una tabla desde el programa Excel, ¿no? Ahora vamos a crear una nueva tabla en el caso de que no tuviéramos que importarla. A ver, voy a disminuir el tamaño para que... Un segundo, estoy aquí con mi... Estoy súper abrigado en el video, disculpen. Y ahora sí. Ay, ya. ¿Dónde está mi tabla? Aquí. Ya. Listo. Ahí entonces tenemos la tablita que hemos creado. Ahora la vamos en otra página me voy a ir. Voy a crear otro tipo de tabla, ¿sí? ¿Dónde está? Necesito ya. Por si acaso, aquí hay en el menú de arriba, tenemos un enlace que dice tabla. Y donde dice tabla, tenemos algunas opciones, pero la parte que dice insertar tabla no está activada, ¿sí? Solamente están activadas la parte que dice opciones de tabla, pero aún entrando ahí no tenemos nada activado, ¿sí? Tampoco insertar, eliminar, nada. Entonces, esto es por lo siguiente: las tablas interactúan con el modo texto. Entonces, las tablas también se ordenan con todos los atributos que tiene el texto. Entonces, por lo mismo, para crear una nueva tabla necesitamos activar el modo texto, ¿sí? Activo la herramienta texto y voy a dibujar en este caso un rectángulo donde necesite aplicarle el modo texto, y ahí
es donde recién puedo aplicar la tabla. Entonces aquí donde dice tabla, le hago un clic y donde dice insertar tabla, recién me aparecen los parámetros con los cuales voy a trabajar, ¿no? Y si se fijan, aquí también están activos otras opciones, pero recién se van a activar por completo cuando defina esto de insertar tabla, porque no tiene ningún ordenamiento todavía de filas, columnas y todo eso. Entonces, aquí dice filas de texto 4, columnas 4. A ver, yo lo voy a poner en columnas 6 y en filas que tenga, bueno, está bien 4. 6 le estoy poniendo y le pongo OK. ¿Listo? Y fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 columnas por 4 filas. Aquí lo vamos a volver un poco más grande. Y listo. Y como ya son tablas, o sea, esto ya es todo editable, pero así como una tabla, ¿no? Si yo quisiera aquí hacer algunos cambios, entonces puedo hacerlos así como ya había visto antes, ¿no? Por ejemplo, combinar celdas, a ver qué pasa si necesito estas dos celdas que sean una nomás. Entonces me voy a esta parte y le pongo combinar celdas y ya está. Lo bueno de esto es que así como un texto se puede llevar y mover, podemos, podemos acomodar donde necesitemos la tabla, ¿sí? Y darle algún otro, escribir algún otro texto, por ejemplo, que esté incluso fuera de la tabla. A ver, fíjense, voy a volver a activar el modo texto y voy a escribir aquí alguna frase, no lo sé. Entonces esta va a estar como parte del bloque de texto, y parte del bloque de texto también va a ser este texto que estoy que voy a escribir en cada celda. Lo interesante de las tablas es que todas tienen digamos, el trabajo personalizado de las celdas, y en cada celda puedo escribir algo en particular, dándome los modos en que podamos ordenar este tipo de tablas, ¿no? Fíjense, estoy combinando celdas para que me permita escribir. Por ejemplo, aquí puede ser, a ver, si fuera una idea de calificaciones, por ejemplo, pudiera poner ahí notas de parciales, por ejemplo. Sí, notas imaginemos que son notas de exámenes parciales, entonces yo lo puedo poner notas parciales o algo parecido, y aquí pueden ser práctica 1 y 2, no sé. Prácticas así. Y a ver, tal vez necesite mayor espacio, entonces le hago un clic sostenido nomás agarrando de las líneas horizontales o de las líneas verticales, si es que necesitara algún cambio, ¿no? Imaginemos que aquí necesito un texto que sea más escrito de forma vertical. Entonces imaginemos que aquí viene prácticas, notas parciales. Bueno, está un poco desordenado esto. Que venga ahí una idea, por ejemplo, de ¿dónde está? Examen 1, por decir. Examen 1, listo. Pero para que no se vea así por el espacio, puedo aplicarle, en este caso, puedo seleccionar toda la celda
y ahí darle una alineación según estos medidores que tenemos aquí, ¿no? Ahí está. Listo. Ya está, en este caso, mi tablita con esos detalles. Entonces aquí puedo poner notas parciales que diga, son notas parciales, puede ser, bueno, ya puse examen 1, ¿no? Entonces estos que sean otros tipos de pruebas, prueba 1, y aquí va a ser, miren, lo bueno del texto es que nos permite hacer la copia y pega, cosa que sea más rápido, más rápida la edición y solamente cambiar el nombre de lo que sea necesario. Y listo. Ya tenemos eso. Ahora viene aquí, práctica 1 puedo poner. Práctica 1, en el otro va a ser práctica 2. Listo. Y ya está. Y bueno, ir llenando, ¿no? Los datos que necesito. Entonces, como son notas, ya ahí puedo ponerlo de mejor forma, puedo usar todos los elementos de aquí y, digamos, todo eso delimitar con un tipo diferente de margen, cosa que resalte más que los otros detalles, y estos que tengan una, tal vez tuvieran una, ¿cómo se dice? Un margen diferente desde aquí para abajo. Fíjense, también hay otro detalle que me olvidé de decirles. En la parte de aquí donde hay un cuadrado con líneas celestes, puedo yo definir a dónde voy a aplicar los nuevos cambios que voy a hacer. Por ejemplo, si yo quiero aquí en estas celdas de abajo que tengan un margen pero diferente del que está resaltado aquí arriba, entonces yo lo que hago es delimitar, por ejemplo, el tipo de margen que voy a aplicar, un espesor de 2, pero ya no la misma línea que estaba usando antes, sino ahora voy a usar, puede ser esta que tiene 2 líneas paralelas, y bueno, tal vez un poco más grueso, y ya está. Pero aquí en el especificador de celdas que está un poco más a la derecha, lo que hago es hacer un clic aquí donde está la parte celeste. No, eso no, ahí, listo, y fíjense, solamente está pintado de celeste el lado izquierdo abajo y el derecho, y ya está. Entonces, si ampliamos un poco hay un cambio, digamos, de la parte aquí, de la parte de abajo respecto a la de arriba, o debería de verlo, a ver, creo que no se ha pintado como estaba pensado. En realidad esto debería de afectarle solamente, a ver, ahí, listo. Algo así. A ver, bueno, podemos corregir igual como corregimos en el Excel, ¿no? En el Excel también tiene un ordenador de márgenes muy interesante. Ya. Ahí ya estaría con todos los 4.4 lados trabajados según este espesor que le estoy dando y según el tipo de línea. Ya está. Listo. Ahí entonces recién se ve la diferencia. Y de esa forma podemos jugar con otros elementos del tipo de tabla que estamos creando. Fíjense, otro detalle es eso de los fondos. Bueno, ya habíamos visto esto de los fondos. Y a ver, imaginemos que aquí voy a aplicar
un concepto que habíamos visto más antes, y es que, a ver, a esta P le voy a poner una letra capital que sea 2, por ejemplo, equivalente a 2 líneas. Ya, aunque creo que es muy grande. Bueno, pero no se va a poder hacer un poco más chico, equivale en realidad a 2 líneas. Ah, y si le hago 1, va a volver como estaba antes nomás. Ya, entonces lo pondré un poco más grande y listo. Y fíjense, si yo a esta parte que dice prácticas, le voy a volver como un estilo de párrafo, donde está aquí, yo ya lo había jalado a esta parte, los que me definen los estilos, ¿no? En este caso está como párrafo básico, le voy a aplicar nuevamente un nuevo estilo, y a este nuevo estilo ya está con esto, con este tipo de estilo de párrafo. Entonces eso le puedo aplicar a la otra, a la otra celda, y directamente aplicar el estilo de párrafo, ¿no? Y ahí igual se ha vuelto notas parciales con la N grande, o sea, un tipo de letra capital. Y si yo defino todito eso y le pongo de golpe esto, entonces también van a aplicarse aquí los estilos de párrafo que puedo ir definiendo en la primera, o sea, que puedo ir definiendo y luego memorizando en el estilizador de párrafos. Y ahora bien, cuando yo quiera, por ejemplo, algún tipo de color de celda en particular, entonces ahí cambia la lógica, y tendría que buscar esto que se llama um, estilos de celdas, ¿no? A ver, denme un segundo. Aquí en el estilizador vamos a verificar dónde está eso de las celdas. No solo hay estilos de carácter y párrafo. Para las celdas lo que se hace es, a ver, voy a seleccionar todo con escape directo. Ahí está. Y me voy a ir a esta parte de más abajo, de donde dice ventana. Y hay un estilizador que está por aquí. Estilos de objeto. Ese es el que me va a dar las opciones. Le pongo estilos de objeto y ahí tenemos lo que necesite, ¿no? ¿Sí? Entonces me voy aquí donde dice ventana y donde dice estilos de, ¿dónde está? Objeto. Ahí, listo. Entonces ahí es donde vamos a poder especificar eso. Si quiero ponerle aquí a la barrita, me voy a ventana, estilos de objeto, y esto lo voy a poner ahí. Listo. Y ya está. Entonces aquí de la misma forma se puede, ahí, selecciono la tabla y recién se hace se hace, digamos, podemos aumentar nuevos estilos, cosa que esto ya se pueda aplicar como un nuevo estilo a otra tabla que pudiera fabricar. ¿Sí? A ver, voy a fabricar un nuevo tipo de estilo, entonces ya está definido con estos cambios el estilo del nuevo objeto. Y si yo dibujo otra tabla y le aplico ese estilo de objeto, entonces se va a solamente la nueva tabla va a tener esos mismos elementos. A ver, esta tabla tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas por 4 filas. Voy a crear otra vez una tabla de igual forma, ¿no? ¿Dónde está? Activamos texto y luego nos vamos a tabla. En tabla, bueno, teniendo activado el texto, tengo que delimitar un cuadrado, rectángulo, y ahí es donde necesito aplicar bueno, insertar la tabla.
Le voy a poner, bueno, ya se ha mantenido, columna 6 y filas 4. Ok, lo pongo y ya está. Selecciono este elemento que ya sería mi objeto y me voy aquí al donde dice estilos de objeto. Entonces yo lo voy a aplicar estilo de objeto 1. Y debería de estar. Ahí no cambia, algo hemos hecho mal, pero esta es la idea para que hagamos el estilo de, de tablas y se replique en estos detalles, ¿no? A ver, denme un segundo. Hay algo que hemos hecho mal y hay un comando que no encuentro directamente en las ventanas, pero creo que es Alt. Denme un segundo. Es Alt F9. Ya recuerdo. Es mayúsculas F9, si no me equivoco. ¿Dónde está la F9? Ahí. A ver, tecla mayúsculas F9. Esto es. No aparece. A ver, denme un segundo. ¿Dónde está? Tiene que aparecer como estilos de tablas. Estilo. Estilos de objeto. No, es esto mismo. Bueno, algo pasa con esta versión. Ahí, esto es. Bueno, no lo encuentro. Bien, esto revisaré en la otra versión que tengo del InDesign, pero por si acaso en las versiones nuevas, esto de estilos de, como les decía, de tabla, estilos de celdas y estilos de, si no me equivoco, eh, hay uno de los estilos más, ya está presente en las ventanas. Aquí solamente tengo la parte que dice estilos de objeto. Entonces, en las versiones superiores del CS5, CS6, CC y, y esas que son más recientes, ya tiene aquí en esta parte que dice ventana el ordenador de estilos, ¿sí? Entonces, como dice aquí, estilo de objeto, igualito, va a haber otros, un letrero que dice directamente estilos y una vez que abramos la pestañita, ahí están especificados todos los estilos, o sea, están estilos de carácter, párrafos y ahí entran las tablas, ¿no? Estilos de tablas, estilos de celdas y todo eso. A ver, porque aquí en letras solamente tenemos estos dos, ¿sí? Están estilos de carácter y de párrafos, pero para las tablas no tenemos. Entonces, eso es lo que está ahí, por si acaso. Sí, y eso lo revisaré bien aquí en esta versión
Y bueno, para la siguiente clase lo vamos a completar. Eh, bueno, esto de las tablitas, por si acaso, bien manejadas, nos sirven de harto, ¿no? Para que podamos hacer una, ¿cómo se dice? Un ordenamiento más interesante de los objetos, de los datos que vayan a tener determinados materiales. Y por si acaso, si, si estas tablas son creadas en el mismo InDesign, no van a poder tener los atributos que tenemos en el programa Excel, ¿no? Eso les vuelvo a repetir. En el Excel podemos tener los atributos de que la misma tabla, planilla, pueda hacer diferentes cálculos. En tanto en el InDesign, no se va a poder. Pero si creamos una tabla en Excel y esta tabla eh, le ponemos reemplazar archivo original o algo así, dice cuando estamos importando el objeto, entonces una vez que lo grabemos eh, en el InDesign, la tabla original va a cambiar a los nuevos datos que cambiemos en el programa InDesign, y cuando abramos el programa en Excel, ahí van a poder ver los cambios que haya hecho esto. Por ejemplo, lo que les decía antes, ¿no? De esta tablita que hemos creado, yo lo voy a cambiar unos dos valores. A ver, voy a poner aquí en vez de 1, 0, y vamos a verificar eso. Y aquí le voy a poner 0 también. Listo. Ya. Ahora nos vamos a guardar este documento, porque no lo he guardado todavía. Archivo, guardar como. A ver, voy a poner aquí, voy a poner tablas. Estoy guardando con ese nombre y lo pongo a guardar. No tarda un poco y ya está. Ahora voy a abrir el programa que digo, la planilla que tenía en la cual me he basado y que decía asistencia de unión o algo así. Y tendría que haber cambiado ese valor de unos a ceros. Ay, no cambió. Bueno, vamos a volver a abrir el documento. Ya está. A ver, vamos a probar nuevamente, importando, colocando el mismo documento. Y voy a volver a colocar la misma planilla, espero no haberme equivocado. Creo que es esta. Pongo esta, ya. Me dice todo esto, está bien. Pongo OK y ya está. Está con 1, está correcto. Vamos a cambiar unos valores, por decir, eliminar esto. Y tendría en teoría que cambiarse eso también. Voy a volver a grabar esto. Y le pongo guardar. Listo. Vuelvo a entrar a la misma planilla y tendría que haberse cambiado. Y bueno, no se cambia. Bien, algo pasó con esto. Pero, bueno, en teoría tiene que ser así. Bien, volvamos a la tabla y ya está mi tabla. Entonces, la idea general de estas tablas es que podamos jugar con todos los elementos internos, ¿no? O sea, desde los que son los relacionados con los textos que van ordenados con estas con esta lógica de filas, columnas, y que estos pueden ser, como hemos visto, importables. También podemos usar estos elementos para personalizarlos. Como hemos visto, también se pueden volver en estilos editables, de tal forma que todos los estilos podamos nosotros replicarlos en otras celdas o en otras tablas incluso.
Entonces, lo que quedaría pendiente es esto de hacer que los estilos de cada celda, de, de las tablas incluso, se repliquen aplicando los estilos para estos detalles. ¿Sí? A ver, ustedes van a procurar ver en sus computadores, creo que tienen algunos instalados versiones arriba del CS5 y ahí es donde tienen que verificar esto de la existencia de los comandos de estilos, ¿no? Entonces, en estilos tiene que estar especificado estilos de carácter, párrafo y también incluir ahí donde dice estilos de um, tablas, estilos de tabla, estilos de celda y estilos de líneas, ¿no? Que son. Entonces, con esos estilos y aplicando como con la misma lógica que hemos hecho con los estilos de párrafos y de carácter, dándole y creando nuevos estilos, entonces es que podemos replicarlos en otras tablas similares. Entonces eso lo vamos a completar en la siguiente clase, ¿sí? Entonces, esto de las tablitas tiene esos detalles según las versiones del InDesign que estamos usando. En algunas están presentes directamente, en otras hay que hacer otros detalles más, pero digamos, en todos los casos, tiene que funcionar esto. ¿Sí? Entonces, eso estaría quedando pendiente para la siguiente clase. Lo vamos a seguir completando, pero ustedes también vayan avanzando en sus proyectos y en esto y bueno, denle una revisada a esto de las tablas en el programa InDesign para que podamos, bueno, para que tengamos una idea más cabal de cómo funcionan las tablas y su automatización, porque eso es lo que nos interesa con este programa, ¿no? Que podamos hacer réplicas de un estilo, de una apariencia, de una tabla, con todos los elementos que tiene, para replicarle en otras tablas. Y así al final podamos darle cierta uniformidad cuando tengamos la necesidad de usar varios elementos que tengan que ordenarse, así como en una tabla, ¿no? O planillas o cosas parecidas. A ver, entonces les tengo pendiente eso y bueno, no sé si tuvieran algún comentario o algo más acerca de esto que hemos visto para que lo podamos ver y si no, entonces yo creo que ya vamos a concluir la clase. ¿Hay algún aporte, comentario, dudas, no sé, algo parecido? Listen, ¿esta es la última clase o va a haber una semana más? Ese detalle, a ver, un segundo, déjame ver. No, ahí no, esta es la última semana, sí. Esta semana sería la última que pasamos. Entonces, el miércoles tenemos que pasar, el miércoles 30. Y yo les debo una clase extra del feriado, ¿no? Que era el lunes 21. Esa la podemos pasar el día sábado. Dicen el sábado a qué hora. ¿Se puede? Sí, dicen, pero ¿a qué hora? Mm, yo creo que a la misma hora en la que pasamos clases, ¿no? De 6, digo, de 7 a 8:30. Ya, Sí, está bien, listen, dicen. está bien. Sí, está bien, dicen. Ya. Entonces, como vamos a acabar esta semana, les tengo pendiente algo cortito de eso de las tablas. Tenemos que ver esto de la automatización de índices, que lo vamos a ver la siguiente clase. Y luego el sábado ya vamos a concluir con otros detallitos más. Eh, entonces ya con los que están por lo menos acá, estamos quedando que el sábado 3 de julio sería. 3 de julio, sí, estaríamos haciendo una clase extra, ¿ya? Para acabar. Y tendríamos la siguiente clase el día miércoles 30 de junio. Entonces, ustedes tienen pendiente de su revista y procuren acabar esta segunda fase
porque después ya va a ser el final, no sé. ¿Está bien? Sí, Lisa. Sí, licenciado. Ya. Entonces, si tienen algo de tiempo, también hay una lectura que les he subido al Classroom acerca de esto de las cuestiones generales que tienen como elementos en las revistas. Y bueno, si hay algo de tiempo, denle una lectura. Y si no, entonces necesitamos concentrarnos en esto del diseño de la revista, ¿sí? Entonces, si no hubiera más aportes, comentarios, dudas o algo parecido, yo creo que estaríamos concluyendo la clase y el reencuentro el día miércoles 30. ¿Está bien? Sí, Lisa, está bien. Sí, Lisa, Ya, está bien. ya, perfecto. Entonces, el reencuentro el día miércoles. Ahí, para aprovechar un poco mejor el tiempo, voy a estar conectado 10 minutos antes, ¿ya? Para que así podamos darle continuidad a lo que tenía pendiente. ¿Ya? Entonces, el miércoles nos encontraremos a las 7 menos 10. ¿Ya? Los espero entonces el día miércoles. ¿Listo? Chaucito. Hasta el miércoles Sí, entonces. Hasta licenciado. luego, Lisa. Hasta luego, Lisa. Chao, chao. Buenas noches.